El momento en que decides guardar silencio no es solo una reacción, es una declaración, no para ella, para ti. Porque mientras tú te reconstruyes en silencio, ella comienza a sentirse expuesta al vacío que antes llenabas con tu atención, tus palabras, tu presencia constante, y ese vacío no es silencio para ella, es ruido. Un ruido que grita lo que ya no tiene. Porque aunque parezca que no le importa, aunque suba historias con otras personas, aunque parezca más feliz que nunca, en su mente se está activando un mecanismo que no controla, el pánico de perder el control emocional que tenía sobre ti. Y tú, en cambio, no estás reaccionando, no estás rogando, no estás explicando. Estás haciendo lo más aterrador que puede hacer un hombre ante una mujer que esperaba verte destruido. Desaparecer con dignidad. Porque en este juego emocional, quien habla pierde fuerza, pero quien guarda silencio, crea impacto. El estoicismo no se trata de reprimir emociones, se trata de dominarlas. Y cuando tú eliges el silencio no por orgullo, sino por reconstrucción, desencadenas el mayor poder de atracción, la incertidumbre. Mientras tú sanas, ella imagina. Mientras tú evolucionas, ella recuerda. Y mientras tú te acostumbras a vivir sin ella, ella empieza a preguntarse si alguna vez te conoció realmente. Guarda silencio, porque ese silencio habla de una versión de ti que ella nunca conoció, la que ya no necesita su aprobación para sentirse valioso. El silencio incomoda a quien estaba acostumbrada al control. Y por eso, mientras tú te recuperas, ella entra en pánico. Si esta verdad ya se activó en ti, haz 3 cosas. Dale like al video, suscríbete para seguir construyendo tu dominio emocional y comenta con la frase: mi silencio es mi respuesta. Capítulo 1. El poder del silencio que la mente no puede ignorar. Hay algo que la mayoría de los hombres aún no entiende. Cuando una mujer te hiere, no espera que desaparezcas, espera que reacciones, que le preguntes por qué, que busques explicaciones, que le escribas borracho a las 2 de la mañana. Espera que te arrastres un poco, que llores, que la persigas en redes, que intentes demostrarle que todavía vale la pena. Porque su ego, aunque no lo diga, se alimenta de tu necesidad. Y cuando tú rompes ese guión, cuando simplemente no haces nada, su mundo se desequilibra. El silencio no es ausencia, es presencia en otra frecuencia. No es vacío, es energía no desperdiciada. Mientras tú callas, en su mente comienzan los monólogos. ¿Por qué no me busca? ¿Ya estará con alguien más? ¿De verdad me olvidó tan fácil? Y es en ese momento, justo en ese silencio que tú elegiste como arma de reconstrucción, donde se activa uno de los fenómenos más poderosos de la psicología emocional, el refuerzo intermitente invertido. Porque ella fue la que se fue, pero tú fuiste el que se apagó. Y eso no lo puede procesar. Marco Aurelio escribió: el poder de la mente es tan grande que puede convertir el silencio en un grito, la ausencia en presencia y la indiferencia en un espejo. Y es cierto. Porque tu silencio no es solo una falta de respuesta, es un cambio de rol, de víctima a hombre en evolución. Y ese cambio desactiva los juegos mentales que ella creía dominar. Porque tú ya no estás en el tablero. Tú ya no estás jugando. Pero no se trata de manipular. No se trata de aplicar trucos psicológicos para que vuelva. Ese no es el propósito del silencio. El propósito real es construir un nuevo estándar interno. Un tú que ya no responde por impulsos, que ya no busca validación, que ya no está dispuesto a perder energía emocional por alguien que no supo qué hacer con tu entrega. Porque mientras ella intenta seguir con su vida, tú estás haciendo lo que ella no esperaba, avanzar, sin ruido. Y eso en el fondo es lo que más incomoda. No la rabia, no la tristeza, no el drama, sino la paz. La paz que proyecta un hombre que dejó de mendigar explicaciones, la paz de alguien que no necesita cerrar ciclos porque ya entendió que hay personas que no merecen estar en la versión siguiente de su vida. Esa paz descoloca. Porque ya no hay nada que provocar. Ya no hay terreno fértil para el juego emocional. La psicología oscura lo explica como disonancia cognitiva emocional. Cuando lo que esperaba tu expareja, una reacción tuya, no ocurre. Su mente entra en una contradicción emocional que la obliga a reinterpretarte. Ya no como el hombre débil que ella dejó, sino como un ser impredecible, incontrolable, incluso superior. Y eso genera intriga, curiosidad y, en algunos casos, deseo. Porque la mente humana valora más lo incierto que lo evidente. Y tú, al volverte inaccesible, te vuelves valioso. El silencio bien aplicado no es indiferencia vacía, es estrategia de reconstrucción. Es un muro de contención emocional que protege tu energía y eleva tu valor percibido. Pero no se trata de hacerlo por ella, se trata de hacerlo por ti. Porque si todavía estás usando tu silencio como venganza, entonces no estás en silencio, estás gritando desde la sombra. Solo cuando el silencio nace de la aceptación y no del rencor, se vuelve poderoso.
Así que guárdalo. No expliques. No aclares. No reacciones. Reconstruye. Porque mientras tú lo haces, mientras vuelves al gimnasio, mejoras tu disciplina, limpias tu entorno, eliges con quién hablar y te enfocas en lo que sí depende de ti, ella se enfrenta con la posibilidad de que realmente ya no formes parte de su universo. Y ahí es cuando empieza su pánico. No por amor, sino por pérdida de control. Y tú, mientras tanto, sigues avanzando, como un verdadero estoico, sin ruido, sin necesidad, sin retroceder. Capítulo 2. Mientras tú te recuperas, ella entra en pánico. Ella se fue pensando que volverías, que tu amor, tu apego, tu necesidad la traerían de vuelta al centro de tu vida, porque en su mente el amor era poder, y ella aún creía tener dominio sobre ti. Lo que nunca imaginó es que no volverías a escribirle, que su última palabra sería realmente la última, que el silencio, ese que parecía una pausa, se convertiría en cierre. Mientras tú te recuperas, ella no está en paz. No importa qué imagen proyecte. No importa si la ves saliendo, sonriendo, subiendo historias como si nada hubiera pasado, porque mientras tú te reconstruyes en silencio, en ella se activa algo que muy pocos hombres saben provocar, la incomodidad emocional del vacío no correspondido. Es decir, ella esperaba que la persiguieras y ahora siente que te estás escapando, no como acto de venganza, sino como un renacimiento sin testigos. La psicología oscura llama a esto disociación emocional inversa. Cuando alguien que estaba acostumbrado a tener tu atención repentinamente se ve frente a un espejo emocional vacío. Donde antes había drama, hoy hay calma. Donde antes había urgencia, hoy hay indiferencia. Y eso, para una mente que se alimenta del control, es como mirar una llama extinguirse sin poder soplarla. Tú, mientras tanto, no estás ignorándola. Estás enfocándote en ti, en tu proceso, en tu fuerza interior. Y eso es lo que verdaderamente la desconcierta. Porque el hombre que no ruega, que no reacciona, que no expone su dolor, no puede ser manipulado. Y sin manipulación, se termina el juego. Lo más potente del silencio es que no puedes mentir con él. Un mensaje puede disfrazarse. Un estado de WhatsApp puede fingir. Pero el silencio no finge nada. El silencio es honesto. Dice sin decir, no necesito que vuelvas. Ya entendí quién soy sin ti. Y aunque por fuera parezca frialdad, por dentro es fuego. Es la transformación de un hombre que aceptó el abandono como el inicio de su nueva historia. Mientras tú canalizas ese dolor hacia tus rutinas, tus metas, tus estándares, ella empieza a comparar, a revisar el historial, a pensar en lo que tú dabas, en cómo te entregabas. Y ahí, justo ahí, aparece la pregunta que no puede sacarse de la cabeza. ¿Y si lo perdí de verdad? El desapego es un proceso que desarma la ilusión romántica del control, porque al tú dejar de alimentar el vínculo, se desinfla la fantasía que ella sostenía. Mientras tú estás en silencio, ella comienza a buscarte en las señales que antes ignoraba. Una canción, una foto vieja, un lugar al que iban juntos, pero tú no estás ahí. No estás dejando rastros, no estás lanzando indirectas. Y eso la revienta por dentro, porque ni siquiera puede odiarte. No tiene a qué aferrarse. No tiene excusas para culparte. Y en ese vacío emocional, se enfrenta a lo más difícil, el reflejo de lo que perdió. Lo más irónico de todo esto es que tú también la amabas. Sí, la querías con fuerza. Pero ahora estás aprendiendo algo que ningún libro enseña y ninguna mujer te confesará. El verdadero amor no es seguir amando a quien se fue, sino dejar de necesitar a quien no supo quedarse. Y eso se nota. En tu lenguaje corporal, en tus decisiones, en la forma en que ya no compartes todo, en tu presencia serena, no ruidosa. Porque mientras tú te recuperas, ella empieza a imaginar, a suponer, a crear historias en su mente. Y la imaginación, cuando no tiene certezas, es una bomba emocional. Ella te empieza a extrañar, no por lo que hiciste, sino por lo que ahora representas. Un hombre que ya no la necesita para sentirse completo. No caigas en la trampa de romper el silencio para obtener una reacción. No vuelvas solo porque sientes nostalgia. La nostalgia es el disfraz más elegante del autoengaño. Sigue firme, porque cada día que pasas sin buscarla es una declaración silenciosa de tu valor. Cada mensaje que no envías es una herida que su ego no puede curar. Y cada avance que logras sin ella es una cicatriz que te vuelve más sabio, más fuerte, más imparable. Recuerda, mientras tú te recuperas en silencio, ella no puede dejar de pensar en ti. Y eso es más poderoso que cualquier discurso de amor. Porque el que ya no necesita es el que tiene el control. Y tú, al guardar silencio, estás escribiendo tu próxima historia. Una en la que ya no mendigas presencia. Una en la que quien quiera estar, tendrá que merecerlo. Y eso, pensador,
es la verdadera victoria emocional. Capítulo 3. El desapego que desarma su ego. Cuando una mujer siente que ya no estás disponible emocionalmente, no reacciona como lo imaginas. No va a confesarte de frente que te extraña. No va a decirte que le dolió perderte. No va a enviarte un mensaje lleno de verdades desnudas. No, porque lo que le duele no es solo tu ausencia. Es que estés reconstruyéndote sin ella, que hayas dejado de necesitar su validación, que el centro de tu mundo ahora seas tú, y no su atención intermitente. La psicología femenina, en su versión más cruda, reacciona de forma silenciosa pero explosiva ante una cosa: el desapego inesperado. Tú eras el que estaba ahí, el que preguntaba, el que buscaba, el que se esforzaba por arreglar lo que estaba roto, incluso cuando ella ya había soltado el lazo. Y de pronto, desapareces. Ya no ruegas, ya no analizas sus señales, ya no orbitas alrededor de su frialdad. Y ahí es donde entra en juego una fuerza que no puede controlar: el ego herido. Porque en el fondo no esperaba perderte, esperaba que te desgastaras, que te rompieras por dentro mientras ella probaba su poder, que te quedaras como un hombre congelado, esperando una limosna emocional. Pero cuando ve que no caíste en esa trampa, cuando se da cuenta de que estás en silencio no por orgullo, sino por evolución, algo se quiebra en su estructura interna, se descoloca, se incomoda, y aunque lo niegue, comienza a mirar tus redes, a leer tus silencios, a inventar excusas para justificar tu ausencia. Pero no es amor. Es una mezcla de ego herido, pérdida de control y un miedo profundo a que te conviertas en alguien que ya no le pertenece. Porque el hombre que sana en silencio, que no suplica, que no responde con la misma energía que lo lastimó, es el hombre que ya no es manipulable. Y eso es lo que más pánico genera. No que te hayas ido, sino que ya no regreses nunca más como eras. El silencio, cuando es consciente, es más fuerte que 1000 palabras, no para castigar, sino para revelar, para demostrarle a ambos quién era necesario y quién solo estaba de paso. Ella no va a confesarte que piensa en ti cuando se acuesta, ni que repasa conversaciones antiguas, ni que ha escrito mensajes que borra antes de enviar. Pero sucede, porque cuando te vas sin ruido, dejas un eco que no puede ignorar, uno que la confronta con la idea más dura de todas: perdiste a alguien que jamás iba a dejar de darte todo, hasta que lo cansaste. Por eso, no te apresures en responder. No te desesperes por demostrar que ya estás bien. Tu avance se nota, y si se nota, duele. A ella le duele en su orgullo, en su sombra, en esa parte que no te va a mostrar pero que se retuerce al ver que no puede tocarte como antes. Has roto la narrativa. Y cuando el guión cambia, el personaje que creía tener el control entra en crisis. Ese es el poder del desapego. No es frialdad, es claridad. Es dejar de jugar un juego donde solo uno perdía. Y es ahí, justo ahí, donde comienzas a ganar. No cuando ella vuelve, sino cuando ya no necesitas que lo haga. Capítulo 4. Cuando no reaccionas, ella se cuestiona todo. Hay una fuerza silenciosa que desarma incluso al ego más inflado: la no reacción. Es invisible pero la siente. Es intangible pero la desconcierta. Y es que hay algo profundamente perturbador para una mujer cuando un hombre deja de reaccionar a sus movimientos, a sus juegos, a sus ausencias. Porque mientras ella esperaba que cayeras en provocaciones, tú aprendiste a observar, a callar, a no responder desde la carencia sino desde la certeza. Y eso no solo descoloca, despierta preguntas en su mente que no puede detener. Porque la mayor adicción que tiene el ego no es al amor, sino a la reacción. A ese instante en que se siente poderoso porque alguien más está pendiente. Porque alguien demuestra que sigue afectado, que aún duele, que sigue ahí, orbitando alrededor de su validación. Pero cuando rompes ese ciclo y dejas de responder con emociones reactivas, rompes también el dominio que ejercía sobre ti. Y eso la obliga a mirar hacia adentro. Empieza como algo sutil: una revisión rápida a tus redes, un vistazo disimulado a tus historias, un pensamiento fugaz que la interrumpe mientras está con alguien más. Pero a medida que pasa el tiempo y no hay reacción tuya, la duda crece. Y la duda es veneno para el ego. Porque si no reaccionas, ¿será que ya no te importa? Si no la buscas, ¿será que alguien más ocupa tu atención? Si no respondes como antes, ¿qué está cambiando en ti que no puede controlar? Y entonces, sucede. El ego, disfrazado de interés, intenta reconectar. Un like, un mensaje inocente, una historia provocadora, todo diseñado para medir tu pulso emocional, para ver si sigues siendo el mismo que una vez reaccionó al más mínimo contacto. Pero cuando no caes, cuando no hay reacción, cuando tu paz es más fuerte que su estrategia, empieza el verdadero pánico. Porque no solo ha perdido tu atención, ha perdido el control.
La psicología oscura enseña que la ausencia de reacción es uno de los detonantes más poderosos para generar introspección en quien antes manipulaba con gestos, silencios y contradicciones. Y es que el que domina su reacción, domina la relación. No porque quiera tener el poder, sino porque ya no se deja arrastrar por emociones que antes lo dejaban vulnerable. Ese es el momento donde ella comienza a recordar, a reconstruir, a repasar lo que dijiste, lo que ofreciste, lo que ella descartó. Pero ya es tarde, porque ahora estás en un proceso donde no solo sanas, te transformas, y lo haces sin necesidad de probar nada, sin necesidad de demostrar que vales, porque lo sabes, porque lo encarnas, porque finalmente entendiste que tu valor no está en lo que ella ve, sino en lo que tú ya no toleras. La indiferencia no es venganza, es evolución, es madurez emocional, es decir, con tu silencio, ya no juego donde pierdo mi paz. Y esa frase no necesita ser dicha, se siente en tu ausencia, en tu nueva forma de caminar, en tu mirada centrada, en tu presencia que ya no está condicionada por lo que ella haga o deje de hacer. Y lo más impactante es que, cuanto más firme seas en esa no reacción, más comienza ella a cuestionarse, no solo a ti, sino a sí misma, a sus decisiones, a su frialdad, a su necesidad constante de atención. Y ese cuestionamiento, aunque no lo diga, la sacude más que cualquier reproche. Porque al final, lo que desarma no es lo que dices, es lo que ya no das, lo que ya no permites, lo que ya no cargas. Recuerda esto, tu no reacción es la respuesta más poderosa que podrías darle, porque le demuestra que tu mundo no gira alrededor de su presencia, que tus emociones ya no son un campo fácil de invadir, y que ahora, el hombre que una vez buscó ser elegido, se ha elegido a sí mismo. Y no hay regreso desde ahí, porque cuando descubres la paz de no reaccionar ya no aceptas nada que venga a romperla. Capítulo 5. El silencio que la vuelve insegura. Ella puede ignorar tus palabras, pero jamás podrá ignorar tu silencio. Porque cuando un hombre desaparece emocionalmente, no lo hace para castigar, lo hace porque ya no necesita que ella lo entienda. Y eso es lo que más la desestabiliza. Una mujer puede soportar una pelea, puede aguantar un grito, incluso puede tolerar tus reclamos, porque todo eso le confirma que aún estás ahí, que aún le duele, que aún hay algo por lo cual jugar el juego. Pero el verdadero golpe no es la confrontación, es el abandono emocional sin previo aviso. Es cuando tú, sin decir una sola palabra, decides que ya no vas a invertir ni una gota más de energía. No porque estés herido, sino porque entendiste que demostrar valor a quien no sabe verlo es desperdiciarlo. Y esa decisión no la gritas, la sostienes en silencio. Y entonces ocurre algo que ella no espera. No hay mensaje, no hay reclamo, no hay bloqueo, no hay indirectas. Solo hay vacío. Un vacío limpio, sin odio, sin rencor. Y ese vacío le duele más que cualquier palabra. Porque el silencio, cuando nace del dominio emocional, activa su inseguridad más profunda, la de no tener control sobre ti. Porque hasta ahora, ella se alimentaba de tus reacciones. Se alimentaba de tu necesidad de ser visto, escuchado, validado. Pero cuando tú desapareces emocionalmente, su mente empieza a gritar, ¿por qué no me escribe? ¿Qué estará pensando? ¿Ya no me quiere? Y la peor de todas, ¿será que ya me superó? Porque cuando el silencio no busca castigar, sino mostrar indiferencia, es cuando más habla. El silencio es la ausencia de necesidad. Y eso aterra, porque una mujer puede manipular al necesitado, pero jamás puede doblegar al que ya no espera nada. Ese hombre que ya no reacciona, que no responde, que no explica, es un espejo brutal. Le muestra todo lo que hizo mal, todo lo que ignoró, todo lo que creyó tener asegurado, pero ahora es tarde. Porque tú ya no estás ahí, al menos no como antes. Y en ese momento, en ese exacto momento en que siente tu distancia emocional real, empieza a entrar en pánico. Porque su control se desmorona. Porque su poder sobre ti desaparece. Porque su ego empieza a desangrarse, en silencio. Este no es un juego, no es venganza. Es evolución. Es entender que el que más ama no siempre debe ser el que más soporta. Que amar no es dejarse romper. Que si te ignoró, si te traicionó, si te cambió, no debes escribirle un párrafo. Debes convertirte en silencio. Un silencio que no pregunta, que no busca cerrar ciclos, que no necesita explicaciones, porque tú ya cerraste el ciclo por dentro, porque tú ya estás en otro nivel emocional, uno donde ella ya no tiene acceso, porque ignorar no es desinterés, es respeto por ti mismo. Es no volver a rogar, es no volver a tocar puertas que se cerraron solas. Y eso es lo que ella no puede controlar. Tu ausencia emocional, tu neutralidad, tu poder. Porque cuando tú te recuperas, ella entra en pánico. No porque te ame, sino porque perdió al único que sí la valoró.
Y ahora, ya no tiene forma de recuperarlo. Porque ese hombre ya no está esperando. Está avanzando. Y el silencio que la vuelve insegura es el mismo que a ti te volvió invencible. Capítulo 6. El poder de no estar disponible. Ella sabe que podría hablarte, que si quisiera podría escribirte un simple «hola» y probablemente tendría tu atención. Pero algo ha cambiado. Y no es que hayas bloqueado sus redes. No es que le hayas dicho que no quieres saber nada más. Lo que la desconcierta es que simplemente ya no estás ahí. Estás presente en el mundo, pero ausente en su universo. Sigues publicando, sigues avanzando, sigues viviendo. Pero ella ya no tiene acceso directo a tu corazón. Y eso, para una mujer que estaba acostumbrada a que la necesitaras, se siente como una humillación emocional. Porque la mente femenina, entrenada por la validación constante de redes, de halagos, de hombres que persiguen, no está lista para lidiar con alguien que no responde. Y menos con alguien que solía hacerlo. El cambio no solo es visible. Es una revolución psicológica. Porque tu ausencia no es un acto de odio, sino una declaración de poder. Y eso hace más ruido que 1000 palabras. Estás pero no disponible. Y esa combinación es letal para su ego. La disponibilidad constante es el error de muchos hombres. Estar ahí, responder rápido, siempre estar listo para hablar, para resolver, para dar. Eso no genera deseo. Genera comodidad. Y cuando hay demasiada comodidad nace el desprecio. Pero ahora eres distinto. Ahora tu tiempo tiene valor. Tus emociones están blindadas. Tu energía ya no está disponible para quien no supo cuidarla. Y ella lo siente. Porque cada historia que subes sin mencionarla, cada día que pasa sin que le escribas, cada avance que haces sin pedirle su aprobación, le recuerda que ya no forma parte de tu narrativa. Y es en ese punto donde comienza a cuestionarse. No por amor, sino por pérdida de control. Porque no te confundas. Muchas veces no te extrañan por quién eres, sino por el poder que sentían sobre ti. Y ahora que ese poder se ha evaporado, el desconcierto es absoluto. ¿Por qué no me busca? ¿Ya está con otra? ¿Será que nunca signifique tanto? Y en ese torbellino de preguntas comienza su pérdida. No de ti, sino de la versión que ella creía tener asegurada. Porque ahora no estás disponible. Y el hombre que no está disponible es el que ella empieza a desear. Porque el valor no se ruega, se proyecta. Y tú has proyectado que ya no estás para juegos, que no vas a mendigar atención, que el hombre que fuiste ya murió, y el que nació no se rebaja por nadie. No hay publicaciones indirectas, no hay mensajes pasivo-agresivos, no hay necesidad de mostrar que estás bien. Estás bien porque estás contigo, porque no necesitas a nadie para sentirte completo. Y esa verdad, aunque silenciosa, se transmite. Y quema. No se trata de venganza, se trata de respeto, de entender que no puedes seguir dándole acceso a alguien que te descartó como si fueras reemplazable. Porque la forma más brutal de sanar no es demostrar que estás mejor, es estarlo. Sin avisos, sin espectáculo, solo con acción, solo con presencia y sobre todo, con ausencia emocional. Porque el poder de no estar disponible no se trata de ignorar por ego. Se trata de proteger tu esencia, de blindar tu paz, de elegirte por fin por encima de cualquier deseo de ser elegido. Y cuando ella vea que ya no tiene acceso a ti, ahí es donde realmente empieza a valorarte. Pero para entonces, puede que ya no te interese. Ese es tu poder, el de quien ya no está disponible, no por orgullo, sino por evolución. Capítulo 7. El silencio que la rompe es el que nunca explicas. No se trata de bloquearla, tampoco de escribirle frases filosóficas para demostrar que ya no te afecta. No se trata de aparentar frialdad, ni de convertirte en un actor del desapego. La verdadera victoria emocional ocurre cuando tu silencio no necesita explicación, porque ya no estás ahí. Porque el hombre que antes necesitaba cerrar ciclos ahora está demasiado ocupado abriendo caminos nuevos. Porque el tú que ella conocía ya no existe. En lo profundo de su mente algo empieza a desmoronarse. No es el hecho de que no la buscaste, es que no reaccionaste, no competiste, no la intentaste sustituir. Solo desapareciste. Y eso no se entiende. Eso se siente. Y ese es el golpe más devastador. Porque mientras tú te enfocaste en crecer, en recuperar tu centro, en reconstruirte con fuego lento, ella esperaba una batalla. Una pelea de egos. Un último intento que le confirmara su poder sobre ti. Pero nunca llegó. Lo único que llegó fue tu transformación. Silenciosa, invisible, imparable. Y cuando una mujer percibe que ha perdido su influencia emocional sobre un hombre que la amaba, el caos interno comienza. No por amor, sino por ego. No porque te extrañe, sino porque no puede creer que fuiste tú quien soltó sin mirar atrás. Y aunque jamás lo diga, su mente recreará el último día que te vio.
La última palabra que no dijiste. El mensaje que nunca llegó. Su memoria buscará señales en el pasado para entender cómo perdiste el interés, sin previo aviso. Porque el silencio no duele por lo que calla, duele por todo lo que implica. El silencio bien utilizado no es vacío, es dominio. Es guerra psicológica sin levantar la voz. Es mostrar que tu paz pesa más que cualquier cierre. Es elegirte, no desde el rencor, sino desde la claridad. Porque el verdadero estoico no es quien suprime emociones, es quien las entrena, las domina y actúa desde el control, no desde la herida. Así que recuerda esto. Cuando ya no estás tratando de ser recordado, es cuando más fuerte gritas en su subconsciente. Cuando no pides ser visto, es cuando más se pregunta por qué no lo haces. Y cuando no necesitas vengarte, es cuando tu evolución se convierte en la única respuesta que no podrás superar. Tuece. Si este mensaje resonó contigo, haz 3 cosas ahora mismo. Dale like, suscríbete y comenta la frase: mi silencio reconstruyó mi poder. Moraleja final. No te desgastes explicando tu valor a quien no supo verlo. Tu ausencia bien dirigida es más poderosa que 1000 discursos. Porque a veces, el mayor grito de amor propio es no decir nada. Nos vemos en el próximo video.